Hola amigos? Soy Rodolfo Rodríguez y estamos en una emisión más de Zona Pambolera con el programa Pase Filtrado. En esta ocasión con Norma Álvarez y acompañándonos Alejandro y la camiseta MX. ¿Qué tal, Norma? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Buenas noches. Pues muy contenta de que me hayan invitado. Un saludo a todos los que están aquí conectados Muy conmigo. bien, muchas gracias. Alex. Hola, buenas noches. Saludos, Norma. ¿Cómo Gracias por estar estás, aquí con Alex? Buenas nosotros. noches. Buenas noches. Bien, bien, acá andamos. Muchas gracias por aceptar la invitación. Al contrario, gracias por invitarme. Felipe. ¿Qué tal, Norma? ¿Cómo estás? Mucho gusto conocerte y gracias por interactuar con nosotros. Vamos a tener una plática amena y conocer más sobre la liga. Claro que sí, Felipe, gracias. Igual un saludo para ti también. Bueno, vamos a empezar. La primera pregunta, Norma, es ¿cómo se da tu llegada a la Mexus League? ¿Cómo se da mi llegada? Fíjate que pues prácticamente me invitaron. Yo conozco a Luis Mancillas porque hemos estado como trabajando en paralelo, él con sus proyectos, yo con mis proyectos. La verdad es que los dos tuvimos un portazo de frente cuando quisimos entrar a la Liga de Balompié, entonces pues ahí fue donde topamos, ¿no? De pronto yo cuando estaba con Deportivo Ensenada haciendo toda la lucha, me dicen, ¿sabes qué? Luis Mancillas tiene un proyecto en Tijuana, él en algún momento intentó, igual te puedes acercar a él para que te ayude. Hago el contacto con él y le digo, ¿sabes qué te parece si unimos fuerzas y hacemos este proyecto? ¿No? Me dice, oye, encantado. Pues se da todo malo en ese proyecto, no pudimos concretar la participación, sin embargo nos quedamos con el contacto, ¿no? Y de pronto él siguió con sus proyectos, él ya tenía pensado hacer todo lo que era Mexus League desde mucho tiempo atrás, sin embargo, pues no había consolidado su proyecto, no lo había bajado, no lo había aterrizado de la manera en la que lo tenía que hacer. Y de pronto, cuando vuelvo a intentar otra vez entrar a la Liga de Balompié, me dice, ¿sabes qué? Ya no intentes, traigo por ahí un proyecto entre manos, vente conmigo, ¿no? Y fue cuando me presentó el proyecto de Mexus y fue cuando dije, no, pues encantada de la vida de poder participar en lo que sea, ¿no? Porque en ese momento no me había dicho como tal en que lo iba a apoyar, pero sí me dijo, vente, yo dije, pues encantada. Norma, ¿cuáles son las expectativas para ti de esta liga? ¿Qué esperas de esta liga que se llegue a tener? Fíjate que yo lo que espero es una buena respuesta del ambiente futbolístico, de la gente, de los jugadores, del cuerpo técnico, de los diferentes clubes que existen en el país. Sabemos que venimos de unos malos proyectos, pero pues no significa que todos los proyectos vayan a ser malos. Va a ser complicado, yo no estoy diciendo que va a ser la manera más sencilla, pero al final del día yo creo que la estructura y el trabajo deben de hablar por el proyecto, pero realmente mi expectativa o lo que yo espero de este proyecto es que realmente la gente del fútbol confíe en el proyecto, se anime a entrar con nosotros y nos den un voto de confianza, ¿no? Que eso es lo más importante. Muy bien. Pues sí, es lo importante, que se lleve a cabo el proyecto y que sea tan serio, más serio o realmente serio, ¿no? Así es. Como los proyectos en los que lamentablemente falló alguna cosa, ¿no? De acuerdo a esto, yo creo que vamos muy rápido con la pregunta porque la siguiente es, ¿habrá alguna alianza comercial con alguna televisora o alguna compañía de streaming ahora que están de moda? Sí, fíjate que de hecho, pues yo estoy en la parte comercial, yo estoy como directora comercial y marketing aquí dentro de lo que es Mexus League. Y la verdad es que ha sido, pues he estado tocando algunas puertas. Estoy muy contenta realmente por la reacción de las empresas y sobre todo el hecho de que están latentes o están dispuestos a apoyar un nuevo proyecto, que eso es muy bueno. Y sí tenemos por ahí una televisora, también tenemos streaming. Yo la verdad es que creo que en otras entrevistas lo he dicho, le apuesto mucho al streaming porque la situación nos ha llevado a eso. O sea, realmente hoy en día todos tenemos internet, todos estamos conectados y creo que es mucho más sencillo, a veces aunque estemos chambeando lo que sea, poder ver un partido por medio de alguna plataforma de internet que a veces mucho tiempo conectarnos y prender la tele y tratar de ver un juego, ¿no? Entonces, realmente no estoy peleada con ninguno de los dos, pero sí tenemos ya considerado, de hecho, tenemos ya tanto televisión como canales de streaming que están con nosotros. Recordemos que nuestra liga también es zonificada, lo cual nos lleva a tener la parte cubierta, sobre todo la parte de la transmisión y el streaming, tanto en las diferentes zonas del centro como en la zona en la que me encuentro yo de este lado, ¿no? Que yo estoy en la zona 1,
que es prácticamente todo el noroeste. Ok, sí, sí es muy importante, fíjate, o sea, la televisora como tal, pero sí, para mayor difusión, yo también apuesto por el streaming, porque eso lo puedes ver desde tu celular, desde tu tablet, desde la computadora. Ya hay televisores con ese tipo de compañías, y pues sí se me hace muy interesante. ¿Alguna otra cosa? Alex, ¿tienes algo que preguntar? Sí, en mi caso, disculpa Norma, ya en otros archivos que hemos consultado y todo, la liga se cataloga como semiprofesional. Así es. Entonces, en este caso, ¿todos van a tener acceso? ¿Todos los jugadores tienen acceso en este caso? ¿O cómo se va a manejar? Ok, te comento, efectivamente nosotros somos una liga semiprofesional. ¿Por qué lo manejamos desde esta perspectiva o desde esta categoría o desde este nivel, ¿no? Como le quieran llamar. Porque al final de cuentas, sabemos que para poder tener un fútbol profesional como tal, debemos de contar con ciertas certificaciones, avales y tenemos que tener una estructura distinta. Nosotros somos una liga semiprofesional que se juega de manera binacional, porque nosotros estamos certificados, no, avalados más bien, avalados por la USSL, que es la United States Soccer League. Recordemos que ellos son de categorías menores a categorías amateurs en Estados Unidos. Entonces, sobre esa misma línea, nosotros debemos de trabajarlo aquí en México. Nosotros lo que estamos haciendo es únicamente trabajar esa misma estructura y esa misma línea que tiene USSL en Estados Unidos, que ellos van a jugar su torneo a la par que nosotros. Somos una liga que va a jugar sus 2 torneos de manera paralela. No significa que nos vamos a mezclar, ni mucho menos, significa que ellos juegan en Estados Unidos y nosotros jugamos en México a la par, y dentro de la categoría semiprofesional. Efectivamente, los jugadores son de categoría libre. Lo estamos haciendo de esa manera para darle oportunidad a la gran cantidad de jugadores que se quedaron sin oportunidad. Sabemos que hay mucho jugador, mucho talento, que realmente por la situación que se han dado las cosas, por los proyectos fallidos que han habido en este último tiempo, pues se han quedado muchísimos jugadores sin oportunidad de trabajo, sin oportunidad de intentarlo. Lo he dicho yo, también lo he expresado en otras entrevistas. Yo soy una fiel defensora de los jugadores, de los chicos, y considero que deben de tener todos su oportunidad de retirarse en las canchas y no de retirarse en casa por una mala experiencia. Tomando en cuenta esto que me estás comentando, entonces, ¿jugadores exprofesionales se van a poder incorporar a estos equipos o jugadores profesionales que no tuvieron cabida en otras ligas? Así es, mientras haya una buena negociación con los clubes que están dentro, yo no le veo ningún problema. Todos los jugadores están invitados, están los clubes. De hecho, yo tengo una base de datos, estamos trabajándolo de esa manera. Hay una base de datos importante a nivel nacional, muchos jugadores que se han comunicado directamente a los canales de la liga o directamente conmigo, directamente con alguno de mis compañeros. Y tenemos una base de datos muy padre porque lo que hacemos es acomodarlos de manera igual, zonificados, ¿no? Por zonas. Entonces, los clubes que están en la zona sur, mira, sabes que estos jugadores, él es de Chiapas, él es de Veracruz, entonces los clubes hacen contacto con ellos, hacen su oferta y esperan poder estar reforzados de esa manera. Sin embargo, todos los clubes, tengo entendido, la gran mayoría, está haciendo sus visorías, van a tener oportunidades de chicos desde 17 años en adelante, pero siempre es importante contar con un refuerzo de algún jugador de carácter profesional o semiprofesional. Quiero entender que con esa base que tú manejas o la existente, aparte de darle oportunidad a los jugadores que se quedaron sin oportunidad, también les van a ayudar porque los van a tener cerca de donde ellos viven, por decir algo, los equipos. No va a haber mucho gasto para ellos. Así es, recordemos que igual, al ser semiprofesional, los sueldos no se comparan a la liga, a las otras ligas, ¿no? A las ligas de fútbol profesional como tal. Algo que estamos cuidando mucho, la estructura de Mexus, es cuidar realmente los costos y los gastos operativos de los clubes y del torneo. De hecho, nuestra liga se caracteriza por tener costos muy accesibles, o sea, y la realidad es que eso es lo que estamos haciendo. De la misma forma, por ejemplo, te podría decir, el cuerpo arbitral también va a estar dividido por zonas. Eso nos ayudaría mucho a que haya un cuerpo arbitral en la zona sur que se movería a los juegos de la zona sur, obviamente todos avalados y certificados por nuestra área, nuestros especialistas en esa área,
otros estarían en el centro, otros estarían en el norte y otros estarían en el noroeste como debe de ser, lo cual también ayuda mucho a los clubes que no se tengan que desplazar, que no tengan que a lo mejor utilizar un avión, un hotel, no por lo menos en la primera fase, que es el torneo regular. Una vez que se manejan los playoffs, pues digo, si algún equipo del noroeste queda dentro de las semifinales, pues estaría padrísimo que pudiera volar a la Ciudad de México o en su defecto quien se tenga que mover, ¿no? Pero a lo que voy es que por lo menos en el torneo regular todo se juega de manera zonificada, los costos son muy accesibles y no hay un desplazo de más allá de un avión, un hotel, o sea, nada. Norma, una pregunta. Si un equipo, para empezar, si se puede, ¿no? ¿Cuántos equipos ya se han interesado en la liga o ya están en la liga como tal? Y también, si un equipo o una ciudad quiere meter su equipo, ¿con quién se acercaría? ¿Cómo sería esa parte? Línea, ¿no? esa conexión con nosotros. Sí, ok, exacto. Ya tenemos, de hecho, sí, ya tenemos equipos por zonas. Nosotros, obviamente, qué padrísimo que pudiéramos empezar con, no sé, 30, 40 equipos, ¿no? Nosotros tenemos un mínimo para poder arrancar, que serían 20 equipos, y queremos tener un máximo de 32. ¿Por qué? Porque queremos arrancar bien y arrancar con una buena estructura, ¿no? Máximo entre 6 y 8 equipos por zona, que son las 4 zonas que nosotros manejamos. Ya hay equipos en todas las zonas, ya hay equipos. ¿Por qué no hemos salido a la luz a decir? Porque traemos por ahí un tema nosotros sí de querernos certificar y de querer tener un poquito más de aval, y sabemos perfectamente que a veces no es conveniente nada más salir antes de que las cosas se concreten y todo eso, por cuestiones de estructura y por cuestiones de documentación, ¿no? Que es importante que cuando salgamos porque pues ya tenemos el papelito que nos da ciertas certificaciones o ciertos avales. Es por eso que lo hemos mantenido un poquito más reservado. Pero tenemos, la verdad es que muy buena respuesta, tenemos respuesta de equipos de todas las zonas, e incluso también hemos tenido acercamiento de algunos equipos de otras ligas, e incluso hasta de la Liga de Balompié, que se han acercado con nosotros para pedirnos la información y decirnos, a ver, ¿cómo está tu estructura? ¿No? A ver qué onda contigo. Y la verdad eso está muy padre porque al final de cuentas pues significa que estamos haciendo algo bien y están empezando a interesarse por la liga. ¿Cómo le hacen para contactarse con nosotros? Tenemos los canales abiertos de redes sociales, tenemos lo que son nuestros correos también ahí siempre bien establecidos. Tenemos un coordinador por zonas, tenemos un coordinador en la zona noroeste, un coordinador en la zona norte, un coordinador en el centro y en el sur. Y lo que hacemos es que cuando nos llega la notificación del correo, lo que sea, lo canalizamos directamente a su coordinador, que le da todo el seguimiento hasta que termina ya con la inscripción del equipo. Muy bien, Norma. Como te digo, suena interesante. Ahora, ¿para cuándo pretenden que inicie la liga? Ya ves, por esto de la pandemia, ¿ya tienen bien especificado eso? Sí, de hecho, nosotros vamos muy de la mano con el semáforo. Lamentablemente, creo que es algo que hemos aprendido todos ante esta situación. Ya no podemos planear ni siquiera el día de mañana porque no lo sabemos, pero sí tenemos que ir sobre la línea y trabajando sobre esto. Lo que sí es un hecho es que no vamos a arrancar si no hay gente en los estadios, porque sería volver a cometer el mismo error que se ha estado cometiendo. Nosotros tenemos considerado arrancar para el mes de junio. Para el mes de junio nosotros creemos y consideramos que lo de la pandemia debe estar mucho más controlado por la cuestión de vacunación. Sabemos que México trae un plan un poquito más lento, pero consideramos o dentro del estudio que hemos hecho, que mientras Estados Unidos siga avanzando con su plan de vacunación, de una u otra forma, al ser vecinos, algunos de nosotros, creo que las cosas se van a empezar a acomodar. Entonces, definitivamente estamos apostando por el mes de junio. Perfecto. Bueno, la camiseta MX tiene otra pregunta. Claro que sí, Rodolfo. Mire, Norma, hace un momento te comenté que sí iban a ingresar jugadores profesionales y exprofesionales. En este caso, ¿cómo van a hacerle los equipos que hay planteles que son formadores o son equipos amateurs? ¿Cómo hacer que ellos se interesen a ingresar a esta liga para que sea competitiva, para que su participación pues no sea nada más de cumplir, sino que compitan y tengan un gran desarrollo como plantel? Yo creo que tiene mucho que ver también la proyección que les puede dar la liga hasta cierto punto a los jugadores. Recordemos que al final de cuentas seguimos siendo una liga binacional. Nosotros, por ejemplo, dentro de nuestra estructura de torneo, es el equipo que quede campeón
automáticamente pasa, tiene derecho a jugar el Texas Cup, que es el torneo más grande que tiene la USSL. Esto en Estados Unidos como tal. Entonces, pues obviamente para los jugadores es atractivo el hecho de que ellos se puedan terminar de mostrar o simplemente de poder participar en un torneo en donde ya estarías hablando de estar obviamente en Estados Unidos, en donde a lo mejor los jugadores, algún otro equipo se interese en ti y te hagan todavía una mejor propuesta. Dentro también de nuestra estructura tenemos lo que es la transferencia de los jugadores dentro de nuestros mismos equipos, dentro de lo que es la zona nacional, y al final de cuentas, pues, digo, tú te muestras, tú puedes llegar a lo mejor ser un jugador semiprofesional, pero si a mí, por ejemplo, yo te veo en el equipo no sé, en el equipo de Veracruz, pero a mí, Ensenada, me interesas, pues yo voy y te hago una propuesta de acuerdo a mis intenciones de que te quedes conmigo, ¿no? Es feo lo que voy a comentar, porque en realidad, digo, es lo que estamos viviendo y así es, pero hoy en día no hay muchas oportunidades para los jugadores, o sea, ni para los jugadores semiprofesionales ni para los jugadores profesionales. Recordemos también que hay mucho jugador que se ha quedado fuera de la Liga MX o de las oportunidades que pudieran tener como Liga Premier, como Liga de Expansión. Entonces, al final de cuentas, siento que somos una propuesta que los va a mantener activos y que de una u otra forma van a tener una proyección nacional primero y, ¿por qué no? A lo mejor una proyección internacional. Sería como una vitrina, ¿no? Exactamente, somos una catapulta para que ellos al final del día puedan terminar de jugar aquí o allá. No, una pregunta. Dices que el campeón que queda aquí el torneo mexicano se enfrentaría con el campeón de allá del torneo de allá de Estados Unidos, ¿no? Quedaría exactamente, el premio es nosotros como liga, el premio que estamos ofreciendo es que el que quede campeón de nuestro torneo nacional estaría participando en lo que es Texas Cup en Estados Unidos. Obviamente nosotros como liga pues estaríamos cubriendo todo el equipo campeón. Muy bien. ¿Algo que tengas que agregar, Felipe? Claro que sí. En mi caso, pues yo me encuentro en el sureste del país. Ya hay equipos interesados en participar en la liga, o al menos ¿ha confirmado alguno? Sí, tenemos desde el sur, tenemos desde Veracruz, tenemos uno en Mérida, tenemos, creo que 2 en Veracruz. La verdad yo te mentiría porque no he hablado mucho con Alexis, que es el coordinador, siempre me dice cómo va, pero no me dice de qué parte de Veracruz son. En Veracruz con varios equipos, al parecer son 3 equipos ya muy, muy interesados en entrar, y tenemos uno que la punta más lejos, que es Mérida, que ya tenemos uno, como Tijuana, que es el otro equipo que está de este lado. O sea, como tal, no es que estén ocultando a los equipos, van con mesura. Exactamente, de hecho, estuvimos haciendo una reestructuración por cuestión igual de tener unos colores y una imagen ya más institucional, no tan americanizada, porque la realidad es que pues es parte también de mi chamba, todo lo que es la mercadotecnia, la imagen y todo. Y yo estoy como muy peleada con el hecho de que si somos una liga nacional, pues al final de cuentas no podemos salir con nuestro escudo en rojo, azul y blanco. Pues, o sea, al final del día, si somos una liga nacional y lo que queremos es que la gente y nuestra afición mexicana se siente identificados con nuestra liga, pues de una u otra forma tenemos que vernos con nuestros colores o con nuestros emblemas nacionales. Entonces hicimos por ahí una estructura de cambio de imagen que por ahí yo, la verdad, me declaro culpable, lo sugerí, por eso tuvimos que hacer unos cambios en la página. Y por eso bajamos algunos de los equipos. Sin embargo, poco a poco los vamos a volver a subir ya con los colores y con la imagen institucional. Como lo comentas, la cuestión no es ocultarlos, únicamente quisimos reestructurarnos por ahí y dar una imagen que realmente era la que queríamos dar, ¿no? A lo mejor nos fuimos de entrada por lo que ya teníamos, por lo que nos estaban respaldando y apoyando, pero pues recordemos que somos una liga nacional. Entonces, como tal, debemos bueno, yo quisiera que todos nuestros aficionados, qué padre que también los aficionados extranjeros, ¿no? Pero qué más que ganarnos el corazón de los aficionados, primero nacionales y ya después que se sumen los extranjeros y todos los demás. Esto va a ser por zonas, lo dices. ¿Cuántas zonas son? ¿Cuántas zonas? Son 4 zonas, exactamente 4 zonas. Yo lo llamo siempre, lo llamo así, la zona noroeste, que es donde estoy yo, de este lado, lo que es abarca Sonora y Baja California Sur.
está allá de Chihuahua y todo lo que es Monterrey y toda la zona norte. Luego ya bajamos a la zona centro, que es donde está todo lo que es literal el centro del país, y de ahí nos vamos hasta la zona sur. Por último, ¿los equipos van a ser libres de escoger su marca de camisas o va a ser igual, que una marca va a vestir a todos los equipos? Sí, fíjate que yo igual, ahí va otra vez Norma, ¿no? Pero no, sí quise que una marca nos vistiera, porque también por ahí traemos la sorpresa de que se va a trabajar una línea que nos va a caracterizar, al menos por los equipos que son libres de escoger sus colores, sus diseños, y estarán entablando sus pláticas con el diseñador de esta marca para que el uniforme quede tan bello como ellos quieran, ¿no? Pero sí vamos a trabajar una línea que por lo menos cada que vean un juego de nosotros en televisión, en streaming o todo, sepan perfectamente que son parte de Mexus, ¿no? Perfecto. Tanto como los objetivos de la liga, lo que nos interesaría más, ¿cuál es tu objetivo? Mi objetivo 100% yo creo que es el ganarme la confianza de las empresas importantes y grandes en el país, que realmente el fútbol tenga otra proyección, que tenga otra cara. Yo me he caracterizado mucho por tratar de hacer las cosas de manera distintas, pero de manera correctas. Siempre lo he dicho, creo que el fútbol se ha llenado pues no de malos proyectos, pero a lo mejor sí de un camino equivocado, un camino de decisiones erróneas. Entonces, mi objetivo realmente es hacer las cosas bien, hacerlas de manera honestas, de manera transparentes y sobre todo en mi área, pues ganarme la confianza de esas empresas que de verdad, créeme que a pesar de lo que hemos vivido como México, como la última liga que tuvimos, como el fracaso rotundo que se dio, que todavía pues dices tú, bueno, ¿no? Estamos del otro lado. Entonces, te digo, estamos muy contentos porque efectivamente vamos a tener quien nos vista, vamos a tener por ahí quien nos proporcione los balones, vamos a tener un diseño de balones, tenemos ya televisión, tenemos una agencia de viajes, tenemos por ahí también ya dos empresas muy importantes en el país que son los encargados de hacer toda esta parte de la transmisión y sobre todo una boletera, ¿no? Que se va a encargar de toda la parte de marketing, de los equipos, de los clubes, de tener controlada esa parte que también la verdad es un poquito a veces complicado. Estábamos hablando de que nuestra categoría es semiprofesional, eso significa que a veces los clubes no están tan bien estructurados, pero uno de los plus que estamos ofreciendo también como liga, y en este caso pues es mi área, me corresponde a mí, es darles toda la capacitación y todas las herramientas a los equipos para que sepan cómo volverse autosustentables, por dónde sí y por dónde no. Y creo que esa parte va a ser bien importante para que precisamente los clubes que hasta cierto punto pensábamos que eran débiles en la parte de infraestructura, pues empiecen a ser un poquito más sólidos y empiecen a ser un poquito más fuertes. Muy bien, Norma. Bueno, pues ya que estamos llegando al final de esta entrevista, Alex, Felipe, ¿quieren agregar algo por último? Norma, también puedes enviar los saludos a quien tú quieras, no estamos peleados con nadie. Con nadie, no. Y creo que yo tampoco, no creo que ya más o menos han oído poquito de mí. Yo apoyo de verdad, se los digo honestamente, he apoyado todos los proyectos. Yo soy una persona que piensa que todos tenemos derecho a intentarlo. Ya nada más es cuestión de nosotros cómo llevemos a cabo cada uno de sus proyectos, ¿no? Pero yo le mando saludos a todos los que están, a todas las ligas. De hecho, en alguna entrevista también me comentaron, me dice, ¿son tus rivales lo de la UPSL? No, al contrario, yo les deseo la mejor de las suertes y qué padre, veo que lo están haciendo muy bien. Al igual le deseo la mejor de las suertes a las ligas independientes y a todas las ligas que están intentando hacer algo distinto, ¿no? Lo único que igual saludar a todos, la gente que me apoya, la gente que tenga por ahí alguna duda sobre la liga, que nos escriba, de verdad que nos escriba. Nuestra área de comunicación todo el tiempo está al pendiente, contestan luego. De verdad tenemos costos muy accesibles, que es algo que a lo mejor les preocupa mucho a toda la gente por la situación que estamos viviendo, pero el que no se anima ni siquiera a preguntar, pues se va a quedar con todas las dudas. Sí, el que no es asustado, asustado se queda. Asustado se va a quedar.
Así es, pero sí, tienen razón, o sea, la pandemia no es poca cosa y debido a la experiencia con la LBM, la voy a mencionar, yo creo que o unos aprenden o unos se asustan, pero Claro. ustedes y las demás ligas nacientes creo que están agarrando de ahí algo de aprendizaje también. Yo creo que lo comenté también igual en otra entrevista que me hicieron. Creo que la liga fue un parteaguas importante, cambió muchas cosas en el fútbol, ¿no? Y dentro de todo nos ayudó a darnos cuenta de cómo no se deben hacer las cosas. De dónde no, o sea, por dónde no es, eso sí lo aprendimos muy bien. Por dónde es, pues ahí es donde está un poquito los signos de interrogación, pero creo que también es válido intentarlo, es válido, somos humanos y hay aciertos y errores, pero bueno, ya vimos muchos errores en el camino, entonces creo que vamos a empezar a formar un caminito de más aciertos. Perfecto, Norma. Bueno, pues Alex, Felipe. Sí, por mi parte sería todo, Norma. Muchas gracias por estar aquí, por compartirnos toda esta información, que en verdad nos enriquece a todos para conocer más sobre la liga y sobre todo que los equipos se interesen en tu proyecto. Claro, la verdad es que está abierta la invitación para todos, de todas las zonas, de todo México. Como les digo, no quita nada preguntar, ustedes acérquense y creo que puede haber una muy buena respuesta y creo que puede ser una muy buena opción para muchos clubes del país. Espero que esta sea la última vez que nos veamos. Espero que tengamos más entrevistas ya arrancando la liga y nos sigas platicando, ¿no? De cómo va toda la evolución. Felicidades a todos los que hacen esta liga posible, porque también es otra opción de fútbol, ¿no? Para la gente que realmente nomás agradecerte por esta entrevista, por este espacio que nos brindas. Al contrario, muchísimas gracias de verdad y yo también espero que no sea la última vez que me inviten. Ya saben que yo encantada, por ahí me mandan mensajito, yo luego también trato de contestarles y la verdad yo feliz de estar aquí platicando con ustedes y de compartir este tiempo con todos ustedes y sobre todo con su audiencia. También les mandamos un saludo enorme a todos los que los están viendo. Perfecto, muchas gracias. Pues ya tenemos padrino, Eric Freire, conocido por ti. Sí. Tú eres la madrina y ya tuvimos un profe. Y sí, no va a ser la última vez esta, ni la primera ni la última, se podría decir así. Pues si gusta seguir participando, este es tu espacio y esperemos más adelante, a ver, en algún otro proyectito. Ya verán que sí, yo de verdad se los digo de corazón, aquí estamos, somos tan humanos como me ven, así es mi equipo, creo que eso es algo que también nos caracteriza mucho como liga, la persona a la que le marquen les va a contestar de la mejor manera posible, porque antes que otra cosa, pues somos compañeros y somos humanos, o sea, no pasa nada, ¿no? A veces me dicen a mí, me marcan a veces chicos jugadores, Presi, ay, no me digas, Presi, dime Norma, o dime Lick, dime como quieras, pero pues no más allá de, ¿no? Entonces, así como me ven, así soy, el día que me inviten, yo encantada de la vida de estar aquí con ustedes. Perfecto, Norma. Bueno, pues esto fue Pase Filtrado con invitada de lujo, Norma Álvarez, la Presi. No es cierto. Pues, nos estamos viendo. Adiós.